les reitero el saludo. Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y los puntos que vamos a ver hoy del 6 al 10 tienen que ver con cómo se adapta el motivo de la familia. Habíamos estado manejando esas dos historias, la de Hidimba y la de Vaca. Prácticamente toda esta temática de la familia está tomada de la historia de Vaca, por lo menos en lo que respecta a las fuentes del Mahabharata. Ahorita lo voy a comentar un poco también, pero hay otra fuente principal también de la literatura védica que va a afectar esto, que es Aitareya Brahmana, la historia de Sunakshepa. Entonces, más adelante volveremos sobre eso. De momento, y para empezar con este bloque de puntos desde el 6 hasta el número 10, lo que tenemos ahí ilustrado en la imagen de la derecha es la familia que nos da la historia épica. Tenemos a unos brahmanes que viven en Ekachakra, en esta aldea, una aldea que está sometida al Rakshasa este que se llama Vaka. Hay un padre que es el que se está lamentando, siente la pena de que ya le correspondió en suerte a su familia mandar la víctima sacrificial, se siente comprometido a que tiene que ser él esa víctima. En realidad el ogro no exige que sea el hombre o que sea el adulto o que sea el brahman, simplemente exige una víctima por familia. Y a partir de eso es precisamente que se va a dar la discusión a quién le corresponde ser esa víctima sacrificial. Tenemos también como complemento una esposa del Brahman que justo después de que él se ofrezca, ella también se va a mostrar en la mejor disposición de ser la víctima sacrificial. Va a haber una serie ahí de argumentos en torno a la idea de qué significa ser una esposa fiel, este concepto de pativrata del Mahabharata. Más o menos en esa línea es que se va a justificar que sea la esposa en vez del esposo, y eso lo va a retomar incluso también la obra de teatro, como parte de esos valores culturales que se adaptan. Esta familia tiene dos hijos, la mayor es la hija, y con respecto al tema de si la hija puede ser ofrecida como víctima sacrificial, también hay una discusión ahí con respecto a cuál es la función social de una hija en una familia india de la antigüedad. Temas como el matrimonio, temas de género, temas de edad, ¿verdad? Todos esos temas también de como esas cargas heredadas de las generaciones anteriores y ese tratamiento o ese honor que se debe a los antepasados, son todas temáticas que se van a tratar en las secciones estas en las que se discuta lo de la hija mayor. Y el último de los miembros de esta familia en la épica es un hijo menor. El texto nos lo describe como Bala, es decir, como un niño, un niñito pequeño. Según los textos legales, es un niño que no tendría más de 5 años. Y vamos a ver ahí por lo que nos dice el texto, mi interpretación de una de las formas verbales es que el chico va casi gateando, entonces yo diría que andará como por el año, año y medio máximo. Ya habla un poco, entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que tiene menos de 5 años, que ya habla y que parece que todavía gatea. No sé si porque no sabrá caminar o como para darle todavía mayor dramatismo a la escena. Pero entonces esa es la familia de base, la familia que nos presenta el texto épico en la historia de Vaca. ¿Qué es lo que hace Bhasa, el autor de teatro? Adapta esto, digamos, la épica sería la imagen de la izquierda, padres, hija mayor, hijo menor, y la obra de teatro sería la de la derecha, padres con 3 hijos. Eliminamos el personaje femenino en la descendencia y nos quedamos con 3 hijos varones, un hijo mayor, un hijo menor y un hijo del medio. Los padres van a tener cada uno su preferencia. Entonces el padre va a preferir al hijo mayor, la madre va a preferir al hijo menor y el hijo del medio se queda sin preferencia, ¿verdad? Nadie lo prefiere, incluso él lo va a reprochar en la obra de teatro y ahora a mí, ¿quién me querrá si ni mis padres me quieren? Algo así. Eh, ¿Por qué hacer este cambio? ¿Por qué introducir un hijo más? Si solo tengo dos, nada más tengo esas dos funciones, mayor y menor. Si tengo tres, tengo ese espacio que es el que necesito como autor de la obra de teatro, el personaje del medio. El hijo del medio, en la familia de Brahmanes, se va a prestar para equívoco con el hijo del medio de la familia de los Pándavas. Recuerden, los Pándavas son 5 hermanos que están viviendo también con su madre. Su padre Pandu ya murió, en todo caso, ellos son como descendientes más bien de los dioses a quien Kunti y después Madri invocaron con el mantra aquel famoso que consiguen. Y si tomamos en cuenta solo los 3 hijos mayores, los que son de la primera esposa, de Kunti precisamente, que es quien los acompaña, Bhima es el hermano del medio. Entonces, si yo, autor dramático, meto un personaje más,
es para poder suscitar precisamente esa función del equívoco, la confusión, el tema del error de interpretación entre un personaje y otro, que los dos son denominados con el mismo término. Ese tema del equívoco también es un tema muy común, recurrente y conocido para los que tengan algo de conocimiento del mundo de Grecia y de Roma. En la antigua comedia latina, varias de las comedias, por lo menos tres de Plauto y uno de Terencio, tienen como tema central ese asunto del equívoco, de la confusión de un personaje con respecto a otro a partir de un mismo nombre para referirse a ellos. Y en ese sentido podría representar también algún elemento adicional para esta comparación y esta posible influencia o préstamos que se están tomando en consideración. Hasta ahí lo introductorio. Vamos ahora uno a uno viendo a estos 5 personajes que tenemos, serían los puntos del 6 al 10. Entonces iniciamos por el padre y las citas en este caso sí son un poco más extensas, lo cual es bueno. A veces trabajar con elementos así de un verso, medio verso, casi que por palabras, ayuda mucho a ver correspondencias. A veces trabajar con segmentos textuales de unos 4, 5, 6 versos le ayuda a uno a ver como patrones o cuestiones de estilo. No sé si recuerdan de la semana pasada la descripción aquella de cómo el Rakshasa extraña su comida favorita, que es la carne humana. Uno puede ver cosas de estilo como repeticiones, como otras caracterizaciones más. Entonces, en ese sentido, aprovecharíamos esta tirada de versos que es un poco más larga. Estamos con shlokas, yo creo que en este seminario no lo había mencionado todavía, pero el tipo de verso que se emplea más comúnmente es esta unidad de 32 sílabas distribuidas en 4 grupos de 8 cada una y que tiene como su ritmo y su tradición también en la oralidad. Yatitam vaimaya purvam yathatvam veta brahmani yathakshemam tato gantum tvayatu mama nashrutam ihajata vrdhasmi ihajata vivrdhasmi pitache hamameticha uktavatyasi durmethe yachamana maya sakrit y sigue, ¿verdad? Es como ese mismo estilo, esa misma estructura métrica y en la recitación. Y como vamos a ver después en el texto de la obra de teatro, la literatura cavia y el natya, ¿verdad? El teatro propiamente como parte admite la variación con respecto a los tipos de versos. En este caso, la adaptación se va a llevar a cabo con los mismos tipos de versos y entonces eso apunta, o por lo menos me permite a mí en esta línea de estará imitando lo védico o estará imitando lo épico, un argumento adicional en favor de lo épico. Este es el verso 15. Ya ahorita regreso para el análisis y la traducción y todo. De momento solo estoy como señalando el asunto métrico, la parte formal. Y tenemos en esta estrofa 15, Kirtakirtyam shariram me parinamena jarjaram rakshasagnav sutapekshi hoshyami vidi samskritam. Eh, Cuando uno escucha shloka, incluso en el contexto de la literatura cavia, trae eso a la mente o se lo habría llevado a la mente a un auditorio eventual en la antigüedad, el texto épico o el referente épico con esa estructura métrica. A partir de la forma, entonces podemos avanzar al fondo y ver de qué es de lo que está hablando este padre. Mi argumento en este sentido es, sí, hay un padre en ambas familias, sí, se presenta como el primero en la sucesión de los que hablan, revela esto la prioridad también en la estructura social, pero la caracterización del personaje es muy distinta. El padre de la épica no quiere morir, el padre de la obra de teatro está dispuesto a morir. El padre de la épica culpa a la madre, el padre de la épica asume él la culpa. El padre de la épica busca cómo escaparse. El padre de la obra de teatro está dispuesto a sacrificarse. Entonces hay una serie de cambios ahí a nivel de caracterización y lo podemos ver en lo que los personajes dicen. Este padre de la épica dice, Yatitam vai maya purvam. Yatá. Entonces, así fue intentado por mí antes. Vamos a ver, nos toma esto un poco fuera de contexto. Yo selecciono pasajes amplios, pero les comento, en el texto épico estoy dejando por fuera tal vez como el 70 o 65% del texto.
No estoy tomando todo lo que dice el personaje, estoy tomando alguna sección que para mí resulta relevante y que sintetiza un poco todo ese mensaje. Pero esto en concreto no es que lo dijera ahí el mensaje, es que asumimos que es parte de esa interacción entre el Brahman y su esposa. En el pasado ya una discusión similar habían tenido, más o menos a eso se refiere ese purva. Tvambita Brahmani. Y tú bien lo sabes, Brahmani con I larga, aquí con I corta porque está en vocativo, es simplemente la esposa del Brahman. Eh, Curiosamente, y a pesar de que al español ya pasó como préstamo directo del sánscrito, Brahman, de Brahmana, no tenemos Brahmina o Brahmani o algo así, ¿verdad? Algún equivalente femenino. Según el diccionario de la lengua española es solo masculino el término. En todo caso, Brahmana o algo así no sería tal vez la traducción más afortunada aquí. Simplemente se está refiriendo a ella como esposa. Son como muy formales estos personajes. Él le dice a ella Brahmani y ella le dice a él en la obra de teatro que lo vamos a ver Arya, que significa algo así como señor o venerable señor. Entonces, las formas de tratamiento son ahí como bastante corteses. Ya lo habíamos hablado antes, tú lo sabes, es algo entre ellos, ¿verdad? Los personajes tienen en ese sentido mayor conocimiento que nosotros, el auditorio. Vamos a averiguar un poco a partir de esta nueva conversación sobre un tema viejo, sobre qué es que habían discutido, cuál había sido ese asunto ya intentado con anterioridad. Yataha kshemam tataha gantum tvaya, tu mama nashrutam. Entonces, lo que quería era ir, ese gantum como infinitivo tiene aquí ese valor completivo, no necesariamente final, pero sí completivo, ir a ese lugar, yataha kshemam tataha gantum, ¿verdad? A ese que es seguro, a ese ir. Sin embargo, por ti, eh, lo dicho por mí, Mama Shrutam, ¿verdad? No fue escuchado, no fue atendido. Yo lo dije, tú no me oíste. Yo lo sugerí, tú no lo aceptaste. Algo así. Eh, en ese sentido es que les digo que él la culpa a ella. El Brahman lo que dice, el padre en la épica es, si hubiera sido por mí, nos habríamos ido de Kachakra, de esta ciudad sometida a vaca, a ese Rakshasa feroz hace tiempo. Digamos que el tiempo lo habrían tenido. El texto nos decía que pasaban varios años hasta que le volviera a corresponder el turno a cada familia. No sabemos hace cuánto vaca está ahí, no sabemos cuántos habitantes y cuántas familias tiene la ciudad. No sabemos si ya esta familia del Brahman había perdido algún miembro con antelación, pero lo que sabemos o asumimos por la conversación que tienen es que ya en algún momento habían considerado irse para evitar verse ante esta situación una vez llegado el momento. El Brahman lo habría sugerido, su esposa no habría querido. ¿Y por qué? Y aquí viene como la justificación. Nuevamente, esta es como la versión contada por él de esa conversación hipotética entre los dos en el pasado. Esto es lo que ella habría dicho según él. Si lo dijo o no, no sabemos, ¿verdad? Es esa cuestión del lenguaje o del discurso mediados. Hija yata, vivrdha asmi. Entonces, aquí, en este lugar, nací y crecí. Pita cha hija, el padre, aquí también, de mí. Entonces, no solo aquí nací y crecí yo, sino que aquí también nació y creció mi padre. Entonces, es un lugar que según él nos dice, ella habría concebido como un lugar con el cual tiene cierto vínculo o se siente aferrada por cuestión familiar. Uktavati, así, eso dijiste, esos participios de perfecto activo, eh, normalmente en la literatura cavia se utilizan sin el verbo auxiliar, sin el asi. Aquí llama la atención que lo tenga, casi que se asume más como una forma nominal, como ese valor nominal del participio y no tanto el valor verbal. En todo caso es referido a algo dicho en el pasado que sería justo lo que viene antes, marcado por el iti, ¿verdad? Yo ahí, perdón, no separé el sandi, pero mameti sería mama iti. Entonces ese iti marca el final del discurso directo. Durmete, eso es un vocativo femenino. eh, no lo traduje ahí, perdón, se me fue, pero sería como insensata. Eh, Alguien cuya metha es dur, es insuficiente, es negativa, es problemática, cuya capacidad cognitiva a veces incluso
incluso, perdón, se traduce como tonto o estúpido o cosas de ese tipo. Eh, Pienso que por el contexto respetuoso en el que se hablan, pero tomando en cuenta que le está culpando, un insensata podría traducir bien el sentido de lo que revela el texto. Ya Chiamana, Maya Asakret. Entonces, a pesar de que yo te lo dije, de que fuiste o siendo, ¿verdad? Un participio de presente medio, ya Chiamana, siendo consultada o sugerida o preguntada o requerida por mí una y otra vez. Entonces fue algo, ¿verdad? No solo que pasó en el pasado, insisto, esto es él hablando, no sabemos si es cierto, pero es el punto de vista que tenemos, no tenemos el punto de vista de ella. Ahorita lo vamos a tener, pero ella no responde a esta conversación, sino que más bien argumenta con otras ideas. Sigue el pasaje épico. Svargataha hi pita virdas tatha mata chiramtava. Entonces, al cielo, Svarga es el cielo. Este Svargataha es esa forma eh, originalmente un ablativo que se nominaliza como un adverbio y la idea sería como de lugar, ¿verdad? Al cielo, en efecto. Pitá Verdaz, tu anciano padre. Llamo la atención sobre ese Verdaz, puesto que el padre en la obra de teatro, digamos que en lo que llamaríamos la didascalia, ¿verdad? Las anotaciones y lo que refiere a cómo se representaría la obra, no aparece como Brahmana o no aparece como Keshavadasha, es decir, como Brahman o como el nombre propio que tiene, sino que constantemente cada vez que habla en la tradición manuscrita dice Vrdaha, el anciano. Eh, Otro argumento más ahí posible de que esta sea la fuente, el pasaje este, que en el escenario y en el contexto este de un padre, el padre es anciano. En todo caso es tópico, ¿verdad? En más de una ocasión aparece el sintagma este, pitá, verdaja, entonces podría ser o podría no, pero tomándolo en cuenta con el conjunto, mi interpretación sería que sí. También la madre, Maatá, Chiram, no sé si recuerdan del jueves pasado que estuvimos hablando de esas expresiones para decir hace tiempo, Chira es el tiempo, y en el caso de hace cuánto tiempo no comía carne humana, vaca, aparecía en genitivo, igual, no, ¿cómo se llama? Gramaticalizado, como chiracia. Aquí aparece como chiram, pero el sentido es el mismo, hace tiempo, hace mucho tiempo. Marcharse al cielo. eh, ¿Cómo se llama? Perdón, estoy viendo que cometí ahí un error en ese, yo estaba viendo ahí Svarga y me inventé esa interpretación, no, es incorrecta, viéndolo ahora nuevamente, Svar es el cielo, también aparece como forma adverbial y gataja, ese es el verbo, tiene mucho más sentido así, me disculpo por el error y lo corrijo. Gataja, ellos se fueron, o en singular porque se refiere al padre, pero por contexto incluye a la madre, hace tiempo. Bandhava, los parientes, Huta Purvaha. Eh, Esos que hace tiempo fueron, algo así, es un Bahuriji. Huta es el participio de ser y Purva es hace tiempo. Los que fueron hace tiempo es un eufemismo, es decir, los que ya no son, los que perecieron. Entonces, tus padres, madre y padre, se marcharon al cielo. Tus parientes fueron hace tiempo, es decir, ya no están, ya murieron. En ese contexto, entonces, Tatra Vasetu Ka Ratihi, en esa residencia o allí en la residencia, en ese entorno, en ese pueblo, en ese lugar para vivir, Ka Ratihi, ¿cuál es el placer? ¿Qué gusto hay? ¿Qué motivo para querer seguir viviendo ahí? Esto le habría preguntado hipotéticamente él a ella en esa o en esas conversaciones del pasado. Saha ayam te bhantu kamaya ashurnvantya vachahamama. Entonces, por el deseo de tu familia, normalmente vemos ese kama como masculino. También, no es muy común, pero también se usa en femenino. Kama, eh, el deseo de la familia es como el deseo de estar en el lugar donde está la familia, de estar cerca de la familia. Así habría que traducir ese Tat Purusha o entenderlo. También
por el hecho de no escuchar a Shrnvantia. Esa es una forma negada con el prefijo a de un participio de presente. El consejo mío, bachaja mamá, en otros contextos, en el seminario de enero habíamos traducido ese bachaja como discurso. En Dutabakian, por ejemplo, en el discurso del embajador de Bhasa. Bacha puede ser simplemente, o bachas, ¿verdad? Ese sería el tema. Puede ser una palabra, puede ser un discurso, una opinión, un consejo, una afirmación. En este contexto creo que es más un consejo, una advertencia. Entonces, por querer estar con tu familia y por no haberme hecho caso a mí, que yo sí sabía lo que había que hacer, ven toda la carga ahí de implicaciones que hay detrás del discurso este. Eh, es un brahman que no admite responsabilidad, muy distinto del brahman que vamos a ver en la obra de teatro ahorita. Bandhu pranashaha sampraptaha prushamtuka karahamama. Entonces, esta destrucción de nuestra familia, vean ahí cómo se repite bandhu en la viñeta número 3, bandhu kamaya, sería el deseo de la familia de origen de ella, del padre y la madre de ella o de sus parientes por ese lado. Este bandhu de la última viñeta sería como este nuevo núcleo familiar conformado por ella, él y sus hijos. Entonces, el deseo de esa otra familia causó la destrucción de esta familia. Y eso resulta, o caraja, ¿verdad? Produce, hace, brusham dukkha, una gran pena, un gran pesar en mí. O mi gran pesar, ¿verdad? Es un genitivo. A mí me apena esto que pasa. Cierra el segmento que yo elegí para compartir con este verso 30. Atava, más bien, Madvina Shaha, mi perdición o mi causa de verme destruido. Ayam Nahi Shaksyami Kamchana. Es esta. Pues, o en efecto, yo no podré. Disculpen. Yo no podré abandonar, eso ya viene en el verso siguiente, paritiactum, a ningún familiar. Eh, esos dos irían juntos, ¿verdad? Ese kamchana en acusativo del final del primer hemistiquio va con el bandhum. Vean la insistencia aquí en la familia. Es lo que les decía que uno puede ver como repeticiones y énfasis cuando trabaja con segmentos textuales más amplios. Esta es creo que la tercera vez que aparece ahí el tema de la familia. Me estoy devolviendo para ver si no conté alguna. Y no, aquí no venía. Aquí venía dos veces. De hecho, tres. Perdón, sí, no, ¿verdad? Este bandhava, los parientes. Después el bandhu kamaya, el bandhu pranashaha. Y ahora aquí eventualmente este kamchana bandhum. Entonces, todo la justificación del padre lo está viendo en la esposa o la esposa del brahman, ella habría elegido a su familia de origen por encima de su familia con él. Y eso es lo que está causando que yo me vea en problemas. Me interesa aquí muchísimo el Tatpurusha ese Madvinashaha. Esta es la destrucción, la perdición o la muerte inclusive mía, de mí, mi perdición. Entonces, por su decisión, yo alcanzo mi perdición. Esa idea de transferir la responsabilidad a alguien más. ¿Y por qué? Porque a mí como Brahman, aunque quisiera, no me correspondería dejar atrás, Parityaktum, a ningún familiar, Swayam Jivam Nirsham Sabat. Viviendo yo, no lo traduje como gerundio porque en español el gerundio no da ese valor final, en sánscrito sí, ¿verdad? Sería el resultado de ese dejar a la familia, que él quede Jivam, viviendo él mismo, como una persona que está llena de Nirshamsa, de crueldad. Los brahmanes más bien se caracterizan por la benevolencia, por el perdón, por la ayuda, la protección de los demás, no dañar a otros. Entonces, como brahman, no podría él seguir adelante sabiendo que causó la muerte de alguien más, menos si ese alguien más es parte de su propia familia. Pero en el fondo no es su culpa, sino que es culpa de la esposa. Ese es como el panorama que nos pinta el personaje épico. ¿Cómo reinterpreta la obra de teatro esto?
Quien habla aquí es igual que Shabadasha, el Brahman. El Brahman no tiene nombre en el Mahabharata, pero en la obra de teatro se llama Keshavadasha. Y lo que dice es Krta Krityam Shariram Me. Este cuerpo, Sharira, de mí, mío, cuya tarea, Krtya, está hecha, Krta, no sé si notan ahí también el juego de palabras, Krta, Krtya, es la misma raíz. Entonces, una vez que está cumplida su tarea, este cuerpo mío, un cuerpo que es Yaryaram, decrépito, a causa de parinamena, de la edad avanzada, del hecho de que ya crecí, me volví adulto. Ven que aquí la perspectiva es muy distinta. En ningún momento el Brahman de la obra épica nos dice qué edad tiene o nos dice como que ya cumplió con su misión o que no tendría problema con no seguir viviendo. Es un Brahman totalmente aferrado a la vida, a lo mundano, al hija, ¿verdad? Al aquí y ahora de la existencia según los textos de épica y filosofía de la época. Este, en cambio, es más asume la actitud esa del renunciante, esa idea de un shariram que eventualmente uno deja ir, muy parecido a la imagen esa de la filosofía heredada del mundo griego del cuerpo como cárcel, ¿verdad? Ya cumplí, ya el cuerpo dio hasta donde podía dar. Y en el segundo hemistiquio, nuevamente volvemos a la imagen esa de que el Rakshasa y su nacimiento tiene alguna connotación, alguna asociación con el ritual. ¿Será el ritual védico? ¿Será otro tipo de ritual? Mi interpretación en ese sentido va por la otra historia de ogros que reviso en el mundo griego. En el mundo griego nosotros tenemos un cíclope que simplemente come humanos en el contexto de la épica de Homero. Polifemo se come por lo menos a 6 de los compañeros de Odiseo en ese libro noveno, y en cambio en la obra de Eurípides no solo se los come, sino que los prepara, y no los prepara solo cocinándolos, sino también consagrándolos. De Richard Seaford en adelante en el mundo griego han leído eso como asociado a los sacrificios o al contexto ritual de lo dionisíaco, que es como el personaje eh, nuevo añadido ahí en la obra de teatro en el mundo griego. Entonces, pasar algo que no tenía que ver con el sacrificio a algo asociado con el sacrificio es algo que se explica muy bien en la India por sí solo si tomamos en cuenta lo védico, pero es algo que se explica también si tomamos en cuenta el paralelo griego, porque en el mundo griego el procedimiento es exactamente el mismo, llevar al mundo del sacrificio esta imagen del ogro. ¿Dónde habíamos visto lo del sacrificio en nuestra historia de ogros en el Mahabharata? En el nacimiento, si recuerdan, lo comentamos la semana anterior, cuando nace el personaje, la comparación que se hace es con los dos aranis, los dos leños que se frotan, y que uno simboliza Pururavas, el otro simboliza Urvashi, y lo que nace de ahí, el fuego de la vida o la larga vida, ¿verdad? Que es el nombre, el significado etimológico de su hijo Ayus. eh, en este caso es equiparado al Rakshasa. Volviendo a esa idea del sacrificio y del fuego sacrificial, tenemos en este segundo hemistiquio Rakshasa Agnau. Eso de ahí es un karmadharaya, ¿verdad? De esos karmadharayas que no son adjetivo sustantivo, sino que son sustantivo sustantivo. No son tan comunes, pero ya lo habíamos encontrado, insisto, nuevamente en ese contexto en el cual se estaba equiparando al nacimiento de este ogro con el encendido del fuego ritual. Entonces, en ese Rakshasa que es fuego, o en ese fuego que es Rakshasa, ¿verdad? En eso que es estas dos cosas al mismo tiempo. Esa sería como la traducción más literal. Lo pongo ahí como en el fuego del Rakshasa. Parece que lo estuviera interpretando como un Tatpurusha, pero no es eso, ¿verdad? Es un fuego que es un Rakshasa. Suta Apekshi, Apekshi significa como preocupado por o interesado, Suta es sus hijos. Hoshiami, Hu es por excelencia la raíz que desde época védica se utiliza para verter una oblación en un fuego ritual. Ghee, por ejemplo, la mantequilla esta purificada, la acción de añadirla al fuego, el verbo que se utiliza es este, Hu. Está aquí en futuro, entonces es como algo que está dispuesto a hacer.
y está dispuesto a hacer una vez que su sharira es el sujeto de toda esta oración que se extiende por los dos hemistiquios y tiene un último complemento, ese cuerpo, en el compuesto, en el Bahubriji, Vidhi Samskritam, cuya preparación o cuya perfección se debe a Vidhi, a, a los preceptos. Vidhi también es un término muy propio del contexto védico, de la literatura védica, y tiene que ver con cómo se hacen las cosas en el ritual. Esta idea de perfeccionar tiene también el doble sentido y pienso que por ahí es por donde va precisamente el juego de etimologías de retórica, por ponerlo así, del texto. Samskrita habíamos visto que significaba también cocinado. Entonces, este cuerpo que va a ser como cocinado para que se lo coma el ogro, va a ser también perfeccionado o purificado para que lo tome el fuego, para que el fuego lo eleve al lugar donde tiene que llegar. Siempre está como ese doble nivel, esos dos sentidos, el literal y el figurado. Y por eso interesante el tipo de compuesto, Rakshas Agnav. Ven que hay como muchos elementos aquí, por supuesto que hay síntesis de una explicación o una justificación dada por extenso en el texto épico a estas pinceladas en el texto dramático y una serie de alusiones, en mi opinión, que van a la épica en dos lugares, a lo védico también posiblemente en dos lugares, por lo menos hasta los mismos himnos y si no en Aitareya Brahmana y muy posiblemente también hacia lo griego, si es que hay algún contacto. Entonces, ¿verdad? Todos esos niveles están aquí en juego en ese padre. En todo caso, un padre, digamos, que va de mala gana al sacrificio, en la épica, convertido en un padre más que dispuesto a aceptar el sacrificio en la obra de teatro. Con eso cerramos el primero de los personajes. Disculpen, estoy nada más revisando la hora. El siguiente personaje es la madre. No sé si hayan tenido oportunidad de leer literatura de la India en traducción. Eh, Más o menos de esta época, de la literatura épica, Ramayana, algunas de las upaquianas del Mahabharata, la historia de Savitri, por ejemplo, o Nala y Damayanti. En esos textos vemos que hay una idea de feminidad, algo que se acepta como lo propio de la mujer en la épica, según esta cultura, y un poco en esa línea es que responde este personaje casi que a una acusación. Y recuerdan, en la épica el esposo le dice, por culpa suya es que ahorita me voy a tener que morir. Y la respuesta de ella es, no, no se preocupe, yo me muero en su lugar. Usted está estresado en vano. Yo soy mujer, por si se le había olvidado, y como mujer lo que me corresponde es ponerlo a usted como hombre siempre en primer lugar. Y si eso implica perder mi vida, pues así está dispuesto. Es como lo que se espera. Responde en esa línea muy, muy tradicional, diríamos con la perspectiva moderna patriarcal, y lo que dice concretamente es esto: Haria, la esposa, Putraja ata Duhita, el hijo y la hija. Vean que aquí mencionó yo ya a los tres miembros de esta familia en concreto, de la familia de cuatro miembros que aparece en la épica. Sarvam, todo eso, Atmartham Ishyate, es querido o una persona lo quiere con el propósito de o para el beneficio de él mismo. Entonces, la esposa y los hijos existen solo o son solo en función del esposo. Es ese poner al esposo en primer lugar. La esposa, de hecho, no sé si la etimología se la sabían, pero bharia viene de pr, que significa llevar o cargar. Bharia es lo que hay que cargar. Y ese es como el significado etimológico de esta en particular. Hay muchos sinónimos, ¿verdad? Para esposa, pero el hecho de que esta sea la que se elige aquí, pienso yo que va en esta línea de todo eso está solo en función del varón, del brahman en esta familia. Vyadham yahi, entonces la angustia deja o abandona. Subhudya, hace esto con buen criterio o con una reflexión pertinente o apropiada. Svayam yasyami tatravai,
yo misma, ya hacia mí voy a ir allá, tatra. Ven que el texto comienza siendo muy, como utilizando mucho la perífrasis, como no llamando a las cosas por su nombre. Ir allá, igual morir. Eh, Nosotros tenemos una serie de expresiones y una serie de eufemismos asociados a esto porque son temas tabú. Entonces, ¿verdad? En ciertas culturas hay formas de cómo se dice, formas de cómo no se dice. En este texto es como ir construyendo con respecto a lo que eventualmente se va a revelar. Podríamos asumirlo en esta primera formulación simplemente como un yo estoy dispuesta a asumir su lugar. Yo puedo morir por usted. La esposa que muere por el esposo, si conocen un poquillo de Grecia, no sé sin que yo lo diga, si se les ocurre quién será, si se les ocurre lo pueden apuntar por ahí en el chat y si no les queda tal vez la duda de ir a buscarlo, pero está en una de las obras de teatro de Eurípides también, la esposa que se ofrece a morir en el lugar del esposo. En el Mahabharata también lo tenemos, pero lo tenemos en una dimensión distinta con Savitri. Eh, no es que toma su lugar, sino que lo acompaña, van los dos juntos y se lo trae de vuelta. En el caso de la obra de teatro sí es un intercambio. Y es lo que ella está ofreciendo, es un intercambio. Etad hi param naryaha karyam lo que sanatam. Perdón, sanatanam. En efecto, o ciertamente, esta es la tarea karyam. eh, es un participio de futuro pasivo, ¿verdad? Literalmente es lo que hay que hacer. Eso es el significado de tarea. Esta es la tarea y vean los dos adjetivos que se le ponen a esta tarea. Es Paramam, es como la más alta, la tarea suprema, la meta más noble, más alta, y también es Sanatanam, es imperecedera, que nunca se acaba, eterna, suprema y eterna. Normalmente el Mahabharata habla de Dharma como lo que es Sanatanam, ¿sí? Sanatana Dharmam es eh, prácticamente como el sintagma recurrente en el texto del Mahabharata. Y aquí estamos equiparando ese Dharma a lo que sería el Svadharma de la mujer o el Stri Dharma. El Dharma femenino es lo que acaba de decir, ir allá donde el esposo tiene que ir. Más o menos en esas líneas también lo expone Savitri, lo expone Damayanti, lo expone Rama, gracias ahí a Guadalupe que pone Alcestis, ese es el personaje griego. Eh, Sigue en el otro verso, pranamapi parityajya yad bhartrihitam acharet. Entonces, que incluso parityaj significa como abandonar, dejar atrás a los otros miembros de la familia. Es una raíz y una forma, ¿verdad? Con ese prefijo y esa raíz que vamos a encontrar varias veces en los textos. Aquí de lo que está hablando es dejar atrás incluso la vida de ella misma, su propia vida, que en ese caso, a Charet, Hartrihitam, procure el bienestar del esposo, las cosas positivas o favorables en función del esposo. Ese es el optativo con idea de orden o mandato, por ejemplo, en los textos legales, ¿verdad? Esa es la forma verbal que se utiliza. Y aquí lo que tiene que hacer la esposa está formulado como una ley y está incluso caracterizado con epítetos o adjetivos o atributos propios de esa ley, que sería dharma, como les decía hace un rato, parama y sanatana. Siguiendo en lo que dice la esposa, tachchatatra kirtam karma. Nuevamente hay esos juegos de palabras. Kirta y karman, las dos vienen de la misma raíz kr. Intento mantener eso ahí en la traducción. Esta acción, una vez hecha, tava api iha sukha avaham. Resultará, el verbo viene hasta abajo, ¿verdad? El bhavati. Resultará en el arribo o en la llegada de la felicidad sukha, que es tuya, tava, aquí, hija, en este mundo. El texto a partir de aquí va a ser una división con respecto a lo que pasa en el aquí y en el ahora y lo que va a pasar en el después y en el más allá. Es justamente es el significado de amutra.
Entonces, en este mundo, el hecho de que yo, esposa, me sacrifique por usted, esposo, es motivo de felicidad para usted. Usted debería estar feliz de que yo me muera, ¿verdad? Una formulación extrañísima, pero justificada a partir de esto anterior. No es feliz de ya no tenerla a ella, sino de que, ¿verdad? Ella solo estaba en función de él y si puede valerse de eso incluso para escapar de la muerte, pues de doble ganancia o algo así, ¿verdad? Es siempre esta visión masculina que veíamos en el discurso del padre, solo que ahora en boca de la madre. Cuando uno lee esta literatura no puede dejar de pensar que cuando hablan los varones o cuando hablan las mujeres, la voz principal en el fondo, la voz autorial, no deja de ser una voz masculina. Algunos autores, sobre todo Biardo y Hiltebeitel, han pensado que en el grupo de personas que habrían compuesto el Mahabharata tiene que haber habido por lo menos ahí algunas mujeres que escuchaban las historias y que habrían metido mano y habrían ayudado a la caracterización de estos personajes, pero como el director de la orquesta, pienso yo que hay como cierto acuerdo en imaginarse lo masculino. Y eso pues le da toda una coloración y una caracterización a lo que digan los personajes, ¿verdad? Todo eso son como elementos ahí para tener en cuenta en el análisis. Sigue el texto y hace la distribución esta, ¿verdad? Eh, lo que Asmin en este mundo y en el más allá, ¿verdad? Para el caso de él, la ganancia es solo aquí y ahora, que está logrando preservar su vida. Para el caso de ella, la ganancia está en el aquí y en el ahora, ¿verdad? En lo que Asmin, en el mundo este, en el mundo físico, y Amutra, ¿verdad? En el otro mundo, en el más allá. Y está en función de Yashaha Karam, de provocar gloria, provocar renombre. Todo el mundo me va a conocer como la esposa que se sacrificó por su esposo. Hay una asociación ahí entre gloria y deber, muy también pertinente en el contexto de otras épicas como la griega o como la romana inclusive. En el caso de los personajes femeninos, también la gloria nunca va a ser la misma que la gloria de los personajes masculinos. La gloria y el renombre, digamos, contrario al street dharma, que es el que vemos aquí, la gloria y el renombre de los personajes masculinos se suele formular en términos de kshatra dharma, el deber de los guerreros, más bien, morir en el combate, en el lecho de flechas, etc. Eshaha Chaiva Gurur Dharma. Aquí finalmente aparece nuestra palabra Dharma. Desde hace rato sabíamos que estaban hablando de ella por el Sanatanam, pero hasta ahora se le presenta de forma explícita. Es como ese ir construyendo el sentido y la imagen poco a poco. Entonces, esta es eh, la ley solemne. Solemne es mi traducción ahí para guru. Recuerden que guru como sustantivo es un maestro o incluso un padre, pero como adjetivo es como pesado o como severo o como en este caso solemne. La cual yam pravakshami aham tava. Yo proclamo para ti o yo te proclamo. Arthaha cha tava dharmaha cha bhuyam atra pradrushyate. Y este dharma, esta ley solemne, aparece en este momento, atra pradrushyate, como o parecida a Phuyam Artaha y Phuyam Dharmaha. Un provecho abundante. ¿Dónde está el provecho abundante? En que no muera. Y un deber abundante. ¿Qué mayor deber que dar la vida por una causa? Y, ¿verdad? Tanto una como otra las está supliendo de forma, eh, o haciéndolo con creces esta esposa por su esposo. Cierra el discurso, Yadhartam Ishyate Bharya Praptaha Saha Artaha Tvayamai. El propósito eh, el propósito sería artaha, por el cual o por el que es deseada una esposa, y shyate bharya, ese propósito, si ven, artaha aparece en la segunda línea, pero yad artam aparece en la primera, entonces ahí es donde está esa repetición del propósito. Ese propósito fue alcanzado, praptaha, por ti, tvaya, en mí, mayi. Los locativos tienen algunos usos un poco distintos en sánscrito, más allá de solo el del lugar.
Normalmente el locativo es el caso en el que se pone la esposa con la idea de dónde nace un hijo. El hijo nace en la esposa, no de, sino en. Verbos o formas nominales asociadas con amar o con el aprecio o el cariño. Uno no ama a alguien, sino que uno ama en alguien o desea o quiere en alguien. Ahorita vamos a ver un par de esos otros usos en otros pasajes. Entonces, la idea del texto aquí es, ya usted obtuvo de mí todo lo que cualquier persona razonable habría podido querer o desear de alguien como yo, de una esposa. Y ese algo es Kanya Chaivaku Maraha Chakrtaham Arna, perdón, Anurna Tvaya, una hija y un hijo. Descendencia, ese sería como el motivo principal para casarse. Estamos hablando en función de dharma. Si uno hablara en función de artha, o si hablara en función de kama, o si hablara en función de otras cosas, habría posiblemente razón de sobra, incluso en el mismo contexto indio antiguo, para justificar un matrimonio, o para justificar querer un esposo estar con una esposa. Pero en función de dharma, ese deseo se limita única y exclusivamente a la descendencia. Uno y uno, ¿verdad? Ya una hija y un hijo. Habiendo obtenido eso, entonces, aham, a nirna, yo llegué a ser o yo devine a nirna. A en el sentido de no y nirna en el sentido de deuda, la que no tiene deudas con usted. Ya no le debo nada, ya cumplí. ¿Cómo retoma la obra de teatro esto? Mantiene la idea de esposa fiel. Le llama señor, lo que les decía hace un rato, una forma de tratamiento cortés. Aria, mama, evam, no, no es así. Cuando él dice, este cuerpo mío ya viejo, voy a consagrarlo en el fuego ritual que es el logro, esta es la respuesta que ella le da. Señor, no, no es así como usted dice, o no piense que esa es la única forma. Pati matra dharmini pativrata iti nama. Entonces, pativrata iti, así, pativrata es llamada nama, aquella pati matra dharmini, la cual tiene toda su devoción únicamente en función del esposo. Dharmini es la que tiene dharma, es la que tiene devoción. Matra significa etimológicamente medida. Matra en sánscrito es palabra cognada con metron en griego, que es de donde viene nuestra palabra metro, como unidad de medida. Entonces, aquella cuya devoción se mide únicamente en función de pati, del señor, del esposo. Esa es llamada pativrata, aquella cuyo vrata, cuyo voto de devoción, es para el pati, para el señor. ¿Ven que ahí se repite la palabra pati? Esto es como una definición, casi diríamos de diccionario o por lo menos de texto literario, de qué es una pativrata. Sigue en el siguiente pasaje en prosa, aquí lo cito como B, este serían el 15.1b, 15.2b y 15.3b, porque el 15.1, 2 y 3a vienen en prácrito. Recuerden, los personajes femeninos en las obras de teatro hablan en prácrito. Las ediciones normalmente proporcionan lo que se llama chaya, una sombra, que es como la correspondencia o el equivalente en sánscrito, que es el que estoy citando aquí. Y termina, Grahita Palena Etena Sharirena. Vean que aquí ella habla del cuerpo de ella. Esto, por supuesto, que hace eco de los pasajes en los que el Brahman habló del cuerpo de él. Y si él decía que su cuerpo ya está decrépito, Yar Yaram, decía la nota, la cita anterior, este dice que Etena Sharirena, este cuerpo de ella, es Palena Grahita, cuyo pala, cuyo fruto, grajita, ya ha sido tomado, ya ha sido recogido, capturado. No tiene ya más frutos para dar. Eh, en contexto, podríamos reinterpretar esos frutos del cuerpo, no un cuerpo masculino, sino un cuerpo femenino, como los hijos. Es igual, una reinterpretación, una concreción, una reformulación en los términos en los que yo lo trabajo, una adaptación de esos pasajes extensos en estos pasajes. El Brahman habló en verso, ella habla en prosa, también hay como cierta distinción ahí en función de los personajes, pero las ideas del texto base se mantienen y se tratan también de cierta forma. Viene después, que la idea es que con ese cuerpo que tiene estas y estas características, lo que ella quiere, y cha a mí, yo quiero,
Rakshitum, rescatar a estos dos, a Ariam Kulam Cha, al esposo o al señor. Ese Aria es el mismo Aria que apareció en el primer pasaje en prosa, en la primera viñeta, y Kulam, la familia. Insistía mucho el texto fuente también en Bhanda, Bhandu, ¿verdad? Bhandana, todos los derivados relacionados con familia. Y aquí el texto de la obra de teatro recupera también ese sentido de la familia. De los más interesantes usos para mí es este Rakshitum. Resulta que de la misma raíz verbal raksh viene el verbo proteger, rakshati, y viene el sustantivo, el que amerita protección, rakshasa, el rakshasa o el ogro, el personaje este que estamos caracterizando. Los ogros son una amenaza sobre todo para los brahmanes, eh, una amenaza de la cual hay que protegerse. Entonces, la lucha contra los ogros se va a formular habitualmente en esta terminología de protección y proteger. Como para pausar un poco el análisis, que sé que hoy es algo más pesado con esos pasajes extensos, un poco de imágenes ahí para complementar. Resulta que Rakshasas no tenemos única y exclusivamente en el Mahabharata, sino que son de esos personajes de la mitología épica y puránica que reaparecen. Quizás de los más famosos Rakshasas, este de aquí, Ravana. No sé si solo con la imagen lo habrían reconocido. Eh, Uno de las claves que a uno le ayudan es las cabezas, ¿verdad? Con solo ese montón de cabezas, uno, uno piensa como directamente en Ravana, el villano, por así decirlo, del Ramayana, que no es tal, ¿verdad? Como en la épica también tenía sus cosas buenas. Inclusive algunos autores lo reinterpretan en función de lo bueno que tenía, como hace Bhasa con Duryodhana, con Karna, con el mismo Gatotkacha. Entonces, una ilustración, hay un ejemplo de Rakshasas en otras literaturas. Este también del Ramayana, este es Kumbhakarna, el personaje este que estaba dormido, que despiertan hacia el final del Ramayana. Y si hay por excelencia un Rakshasa que uno se imagine grande, es este es como el más grandote de todos, así monstruoso y que asusta. Si se fijan ahí como en la masa para pelear, parecido a como veíamos a Gatotkacha en algunas de las imágenes también del jueves pasado. No tiene nada que ver estos dos con el texto que analizo, más allá de que son rakshasas de la literatura épica de la India. Sobre esta familia de brahmanes no tenemos así como mayor iconografía que Shabadasha, ¿verdad? No está. Entonces, para aprovechar un poco y que no se haga muy pesado el asunto. Disculpen que esté quitando y abriendo, pero es para revisar la hora. No quiero que se me vaya el tiempo y que no me alcance para exponer lo que traigo. Muy bien, vimos a los dos padres, vamos a ver en la media hora que nos queda a los tres hijos. Vamos a iniciar con el hermano mayor. ¿Qué dice el hermano mayor en la épica? Tal vez la primera corrección a eso que acabo de decir es, no es el hermano mayor, es la hermana mayor. Y el hecho de que sea hermana y no hermano va a definir lo que diga y cómo lo diga y lo va a diferenciar de lo que diga su contraparte, sí, ya masculina, el hermano mayor en la obra de teatro. Entonces, esta hermana lo que dice es Dharmataha, ahí sí tenemos ese taja ablativo que evoluciona hacia adverbial, no como en el caso en el que me equivoqué con Svargataha, este sí es un ablativo adverbial, Dharmataha. Entonces, por ley, ven que la primera palabra que dice la hermana mayor es Dharma. Entonces, sabemos que su discurso, que lo que sea que vaya a comentar, va en esa misma línea de lo comentado por la madre. Hay una visión y una expectativa social, incluso diríamos moral o religiosa o ética, con respecto a lo que deben o pueden hacer los personajes femeninos en esta épica. Por ley, aham parityaja. Esta es la forma que les decía hace un rato que se iba a estar repitiendo, como para dejar, abandonar. Tyaj es dejar o abandonar. Parityaj. Aquí está en participio de futuro pasivo. Entonces, yo soy esa que debe ser entregada. Yuvayor, por ustedes dos. Esos duales que no se usan mucho, pero aquí como está hablándole a los dos papás, entonces por eso el dual.
Na atra samshayaha. No, en eso duda. Es decir, no hay ninguna duda con respecto a eso. Yo soy mujer y como mujer soy parityaja, una que debe ser dada, que debe ser entregada. Aquí hay un juego también con respecto a qué significa ser dejada, ser abandonada, ser dada. Si han leído la historia, esta viene en las Upanishads, sobre eh, no sé por qué mi cabeza de repente borró el nombre, Nachiquetas. Ujú. El personaje este que habla con su padre, que insiste, insiste, ¿a quién me vas a dar? ¿A quién me vas a dar? Es un hombre, ¿verdad? Y es un hijo en esa historia de las Upanishads. Y bueno, si tanto insistes, a la muerte te daré. Y entonces pues muere y va y habla con Yama y viene toda la discusión esta en torno a qué es la muerte, qué significa morir, etcétera. Pero la idea esa de que los hijos hay que darlos a la muerte, las hijas hay que darlos al esposo. Pero, ¿verdad? Siempre son de alguien más, no son míos, no me pertenecen. En el caso concreto de la hija, lo que está haciendo referencia es a esa entrega eventualmente en un vivaja de la clase que sea, en un matrimonio. Vean aquí los juegos de palabras con ese tiaj. Teníamos pari, tiajya en la primera línea. En la segunda tenemos tiaktavyam y tenemos pari, tiajya. El primero es un participio de futuro pasivo, el segundo es un gerundio. Entonces, yo que tengo que ser entregada, una vez que soy entregada, eh, todo protegido por mí únicamente. Eso sería como palabra por palabra, la traducción más literal que le puedo dar. Si lo interpreto y lo elaboro un poco en español, sería algo así como, ya que de todas formas yo voy a tener que ser dada en algún momento cuando me case, ¿por qué no aprovechar y darme de una vez ahora, no a un esposo, sino a la muerte, y con eso de una vez resolver el problema que se presenta y salvar a todos? Tratam sarvam y que eso se ha llevado a cabo maya ekaya, por mí y solo por mí. Eka es uno, ¿verdad? O solo. Entonces, es que el padre podría morir, pero tiene sus problemas, que la madre podría morir, pero eso también trae dificultades. Yo les traigo la solución. Entreguen a la que ya de por sí, por naturaleza, por dharma, dharmataha, es una que tenía que haber sido entregada en su momento. Esa es como la solución que ella aporta. Iti artham ishyate apatyam tarayishyati mamiti. Eh, Tal es el propósito, nuevamente traduzco así artha, de que la descendencia sea querida. Aquí nos habla el texto de apatya. Por un lado tenemos putra, el hijo, por otro lado tenemos duhita, la hija. El término como para referirse a cualquiera de los dos, como child en inglés, sin importar el género, apatya, como la progenie, la descendencia. En español tengo que optar por algo así, porque, ¿verdad? Si digo hijos, no queda claro que podría ser, ¿verdad? Tiene como su, su temática también que puede ser discutida por otro lado. Me interesa aquí muchísimo el tarayishyati. Tr significa moverse o desplazarse. De ahí viene, por ejemplo, avatara, el movimiento hacia abajo, el descenso del dios Vishnu. Hacer que alguien se desplace. Esto es un futuro causativo. Yo voy a hacer o más bien, la descendencia, sea un hijo o sea una hija, ese sujeto va a hacer que yo, o me va a hacer a mí, mam, pasar de un lado al otro. Esa es la imagen que se utiliza en esta literatura, incluso de los Vedas en adelante. La imagen de pasar del lado al otro y del barco la tenemos, por lo menos que yo sepa, desde Upanishads, no sé incluso si un poco más atrás. No es la literatura que yo trabajo usualmente. Pero lo traduzco como salvar porque tiene como ese doble sentido. Salvar en el sentido de llevar de aquí a allá, eh, como una especie de último viaje o viaje final. Y tiene esto mucho que ver con el segundo hemistiquio, con cómo cierra esta diapositiva. Tasmin upasthite kale. Este momento llegado, ese es un locativo absoluto. Una vez que llegue este momento,
Taratam plavavan maya. Entonces, conmigo, maya, taratam. Ese es el imperativo de esta misma raíz. La misma raíz tr, que significa como llevar o transportar. Aquí está en imperativo dual, por eso ese final un poco más extraño. Parece que fuera un sustantivo, ¿verdad? Es un verbo en imperativo dual. Entonces, sálvense ustedes dos. Recuerden, es la hija hablándole a la mamá y al papá. O transpórtense ustedes dos o llévense ustedes dos conmigo como con un barco. Plava significa barco o bote. Vat significa dotado de o poseído de o que tiene un. Pero también se utiliza con el sentido de símil o comparación, como si fuera iva o yatá, como para comparar dos cosas con un miembro de la comparación. Entonces, hagan de cuentas que yo soy un barco y tómenme a mí como barco para viajar, para desplazarse, para llegar de aquí a allá. Úsenme como medio de salvación. Sálvense en el doble sentido inmediato y literal de que no se los come el Brahman, pero, perdón, el Rakshasa, lo dije al revés, pero también en este sentido figurado y metafísico de obtener la salvación última. Por ahí es por donde va el juego y cuando los textos repiten tanto palabras, es porque alguna intención, algún interés, algo del estilo o del sentido, tiene que ver con esas palabras clave. Sigue hablando la hija. Dice, Iha vatarayet durgat utava pretyatarayet. Nuevamente, dos veces más, dos usos más de la raíz tr, de la raíz transportar o salvar. Aquí está en optativo porque nos está dando esta doble opción, va, va, ya sea que se salve, traduzco durga como peligro, que se salve del peligro aquí, hija es en este mundo, es aquí en este mundo, o ya sea que se salve del peligro, vuelve a repetir el verbo salvar, pretia, una vez que haya muerto. Nuevamente esta doble idea de salvarse en esta vida o salvarse en la otra vida. Sarvata, en cualquier caso, en una o en otra opción, putraja, putra, iti, uchyate, butaihi. Me salté el verbo, perdón, tarayet. Entonces, un hijo salva en cualquiera de esos dos contextos. Lo que a mí más me llama la atención aquí es el cambio de género y prácticamente ni los papás si lo preguntan, no le dan nada de respuesta al respecto. Y es bastante relevante, pienso. Esta es la que habla es Tujita, está hablando la hija y está diciendo que ella puede ser la forma de salvarlos. Astutamente dejó de hablar de ella como mujer y empezó a hablar de ella como descendencia, apatiam, algo que aplica tanto para mujer como hombre. Y después de ese cambio sutil, ya el cambio aquí más directo, está hablando de putraja y que ella puede suplir esa función de hijo, ¿verdad? Ya no solo el neutro, sino el masculino. Eh, un hijo salva, por eso los sabios le llaman hijo. Eso en español no tiene ningún significado. En sánscrito aparece dos veces la palabra putra porque lo que está haciendo el verbo es explicar el significado etimológico. Es una falsa etimología, pero el significado etimológico de hijo como salvador. Esta es la etimología que relaciona hijo con uno de los distintos niveles entre comillas, infiernos que existen en la mitología épico-puránica. Hay un nombre de esos infiernos que se parece mucho a la palabra hijo y entonces el hijo sería el que salva de ese infierno. Entonces el hijo es salvador. La idea aquí es como justificar por qué es que puede funcionar como barco, pero más que la etimología, a mí me interesa el cambio de género, que pasemos de femenino a neutro y después de neutro a masculino, como que sin que se dé cuenta la otra persona y eventualmente ahí como que lo va llevando a uno la argumentación y las palabras y lo va convenciendo poco a poco. Akankshante cha dauhitrama pinityam pitamahaha. Los abuelos, los grandes padres, pitamahaha, esos son los abuelos, siempre desean nietos. La palabra que se utiliza aquí para nietos es dauhitram, perdón. Duhitr es la hija. Dauhitra es el nacido de la hija. Entonces son nietos nacidos de la hija. Cuando un padre tiene un hijo, ese hijo cumple los ritos fúnebres de ese padre al morir. Es el que se encarga, según los Shrauta Sutras, ¿verdad? Los manuales del ritual familiar,
de todo lo correspondiente al encendido de los fuegos en las mañanas, en la tarde, la oblación, recitación de Gayatri Mantra, etcétera, ¿verdad? Todas las cosas para honrar a lo que los Vedas llaman los Pitr, los antepasados. Eso solo lo pueden hacer los hijos varones, por eso es tan importante que ella haya hecho el cambio de género aquí, de hija a hijo. Un padre quiere un hijo para que se haga cargo de él, no en la vida, sino después de muerto. Una vez que él se muere, él ya no puede hacer más ritos, pero su hijo puede hacer los ritos por él y de esa forma, digamos, mantenerlo, qué sé yo, vivo en la memoria, en el recuerdo, en la tradición, diríamos en mi terminología de análisis. Si un padre tiene una hija, entonces esa hija tiene como la parte negativa de que hay que casarla y es muy difícil. Muchas historias de la épica desarrollan el tema, pero tiene la parte positiva de que eventualmente cuando se case ella sí va a poder tener hijos. Entonces lo más valioso de una hija son los nietos. Según lo que dice esta muchacha, no sabemos cuántos años tendrá, más de 5 por lo menos para distinguirla de su hermano menor, muy probablemente menos de 16. eh, no sabemos, ¿verdad? No tenemos como exactitud de cuántos años tiene, pero habla en función de algo que este padre en su esquema de masculinidades y feminidades podría entender y podría aceptar. Está intentando convencerlo. Tan svayam vai paritrasye rakshanti jivitam pituhu. A ellos mismos los salvaré. Entonces, voy a salvar no solo a los padres, sino también a los abuelos, a esa generación anterior. Porque si mi padre muere, no va a haber nadie que haga los ritos propios de los abuelos. Pero si yo muero en vez de mi padre, entonces no solo le salvo la vida a mi padre, sino que además le estoy salvando esa permanencia hacia la eternidad a los antepasados, a los abuelos, a los cuales mi padre sí está condicionado y capacitado según la sociedad para ofrecerles esos ritos. Una vez más, un uso del verbo paritracie, ahí no se parece tanto porque es un futuro medio, pero sigue siendo y con prefijo, pero es la misma raíz tr, salvar o transportar de un lugar a otro. Y una vez más un uso de rakshanti, esa idea de proteger que se asociaba con los rakshasas que comenté hace un rato. Cierra el discurso de la hija mayor, Apadam hi pita praptaha cheshta putrena tariate, pues el padre que ha obtenido una calamidad, así traduzco a Apadam, Jieshta putrena tariate, es salvado, ya perdí la cuenta, no sé si son 5, habría que devolverse, pero no lo voy a hacer para no quitarles tiempo. Es salvado, este es un presente pasivo. Eh, una vez que el padre tiene un motivo de sufrimiento, ese padre es salvado en voz pasiva por el hijo mayor, Jieshta Putrena. Ya aquí culmina ese giro, ese movimiento interesante que ha hecho la hija mayor de presentarse como la que debe ser entregada, totalmente atributo femenino, a presentarse como descendencia, atributo neutro, a presentarse como putra, género masculino, y ahora a recaracterizarse como Jieshta Putra, como el hijo mayor. Insisto, putra es masculino, en español puede haber como cierta ambigüedad de que hijo podría ser hija, en sánscrito es clarísimo que es un hijo. Ella está asumiendo o proponiendo asumir el rol de hijo mayor, pese a ser ella una hija. Tataha aham eva yasyami gurunam prana rakshanat. Entonces, yo y solo yo, aham eva, y hacia mí voy a ir, es el mismo verbo que utilizaba la madre cuando se ofreció para ir, eh, pero no es ir a la muerte, es más bien ir desde este lugar en el cual estoy dejando asegurada la protección, Rakshana, otro uso de ese Raksh con el sentido de proteger, de las vidas de los padres. A mí lo que más me llama la atención de todo este último verso en la obra de teatro, que ya hace, como les decía hace un rato, ese último giro, ese último momento de pasar del hijo al hijo mayor a asumir en este caso ya reconvertir, dejar atrás al personaje femenino, poner a un personaje masculino que se puede caracterizar a sí mismo como hijo mayor, y el hecho de que use Gurunam en plural indica que no solo está protegiendo a esos dos padres, sino que está protegiendo a todos, ¿verdad? A los padres en el sentido amplio de antepasados. Eso es lo que hace el autor de la obra de teatro, llevando ese personaje femenino todavía un paso más allá, volviéndolo a personaje masculino. En última instancia,
Si no fueran los tres hijos varones en la obra de teatro, no tendría sentido lo del medio, porque el del medio también es en sánscrito un término masculino. Entonces, el hermano del medio tiene que ser en medio de un hermano mayor y de un hermano menor, sin hermanas, porque si no, no funciona el equívoco, que es lo que le da título a la obra. El hermano menor en la épica dice Tataja, entonces, tras verlos a todos llorando, ese prarud es la forma verbal que significaría eh, llorar. Su hijo, aquí se nos presenta como Suta, Suta también es masculino, hijo de ellos dos, otro uso del dual, volví a pasar a la épica, entonces estoy hablando de donde hay una hija mayor y un hijo menor, este es el hijo menor. Utpulan Nayanaha, cuyos ojos están bien abiertos. Baalaja, el que es un niño pequeño. Esto es lo que les decía, un bala no pasa de 5 años. Entonces, este niño de la épica hay que imaginárselo muy pequeño. Todos los hijos de la obra de teatro uno se los imagina un poco mayores, tal vez ya como, digamos, no infantes, sino como preadolescentes o adolescentes, algo así. No, no tenemos edades concretas, pero son un poco más grandes los hijos de la obra de teatro. Kalam Avyaktam Abravit profirió un sonido que era suave, casi imperceptible. Y lo que dice este hijo, esta forma casi no se la encuentra uno, vale oro por si les interesa la gramática y el sánscrito. Es lo que llamamos un injuntivo. Es un auristo con el sentido de orden que casi siempre va con este ma, con esta forma eh, de prohibición, como en griego, ¿verdad? Que yo uso un me en vez de u, dependiendo de si estoy diciendo algo o dando una orden de que algo no se haga. Se llama injuntivo. Ma rodiji, no llores. Este rud es la misma raíz que aparecía aquí arriba en praruditam. Entonces el niño pequeño ve que sus padres y su hermana mayor están llorando y les dice, no llores, padre, tampoco tú, madre, tampoco tú, hermana. Diciendo esto, y cual si estuviera riéndose, prahasan iva, Sarvam stam eka ekam saha apa sarpitaha. Se arrastró hacia ellos uno a la vez o de uno en uno. Eh, mi lectura ahí de pensar esto como que gateó va un poco más allá de cómo traduce Van Buitenen, pero es la imagen que me queda a mí. Eh, apa sarp, la raíz verbal aquí, sirp, incluso tal vez si lo pienso un poco más como en el sustantivo derivado sarpaja, eso es lo que nos da en español sierpe o serpiente, en el sentido de que repta, ¿verdad? Se arrastra, no camina. Yo pienso que aplicado a un niño, y sobre todo si es un baalaja, no solo es un suta, un hijo, sino que es un baalaja, un niño pequeño, va como puede ser que todavía no sepa caminar y entonces gatee, o puede ser que esté como gateando o que simula que gatea, como para enfatizar lo trágico, lo dramático de la escena. Y el contraste aquí entre la tristeza y la risa, a mí que estudio también lo griego, no me deja de recordar a Astianacte con la escena famosa en el canto sexto de la Ilíada, donde les causa ternura el niño pequeño. Son de esos ecos que uno identifica e intenta tratar de encontrarles algún sentido. Sigue el texto. Tataha Saturnam Adaya Prahrshtaha Punara Bravit. Luego, tras tomar una paja, eh, hay que imaginarse, Turna puede ser una hoja, simplemente una hoja de césped o de zacate, de pasto, ¿verdad? Una únicamente, o puede ser también una hoja ya seca, en el sentido este de hoja seca o de paja, que se utiliza como para alimentar eh, cierto ganado o cosas de ese tipo. Turna tiene el sentido o la connotación en la India antigua de cosa cuyo valor es ínfimo, cosa que no vale nada. Hay algún shloka famoso, un verso famoso eh, que tiene que ver con estas cosas y cómo las personas que han sabido renunciar al mundo y a lo cotidiano tienen que saber que todo vale ternam, todo es equivalente a una hoja de césped, a una paja. Udarasya ternam vitam, Shurasya Maranam Ternam, etcétera, ¿verdad? Y eso es un verso como famoso a propósito de este tema de Ternam. Si les interesa, se los puedo pasar. Eh, con entusiasmo, Prahrshtaha
dijo o habló una vez más. Ane natam hanishemi rakshasam purusha adakam. Con esto, ¿verdad? Teniendo en la mano esa paja, esa hoja de césped, algo ínfimo, algo que la tradición reconoce que no vale nada, con esto, hanishemi rakshasam, mataré al rakshasa, comedor de humanos, que devora personas. Este Purusha Adakam tiene que ver con ese gusto de comer manusham, que decía el propio Rakshasa. Tatapi tesham dukkena paritanam nishamyatat. Aún con el infortunio de quienes lo rodeaban, una vez que escuchó o que escucharon, perdón, tras escuchar pongo, habría que poner escucharon porque son los tres, ¿verdad? El padre, la madre y la hermana. Baalasia, Vakiam, este discurso, esta palabra, esta afirmación del niño pequeño, Baalasia, la cual era avyaktam, casi imperceptible, se le escucha poco, habría que pensar que es alguien que habla bajito o que habla tal vez no muy claro, está aprendiendo a hablar tal vez, podría ser. Harshaha Sambhavam Mahan, un gran gozo les sobrevino. Se pusieron momentáneamente contentos, es ese juego con las emociones o los razas, un momento de gran temor, compensado o balanceado con un momento de ternura, cariño, amor e incluso hasta cierta comicidad. Y esto lo recupera la obra de teatro con esta afirmación. Ven que este hermano menor de la obra épica es como bastante inocente, bastante tierno, como que no puede aportar más que el mínimo mínimo, que es ternam, ¿verdad? Una hoja de césped o una paja. En el caso de la obra de teatro, lo que dice el hermano menor no tiene que ver con lo que él puede hacer, sino con lo que su hermano mayor podría hacer. Yeshta Brata, el hermano mayor, Peter Samaha, es parecido a un Peter, a un padre. Katita Brahmana Vadivihi, así es dicho por aquellos que son expertos en Brahma o en textos sagrados. Tataha Aham, entonces yo, Kartumasmi Arhaha Gurunam Prana Rakshanam. Estoy obligado a asegurar la protección de las vidas de nuestros padres. Muchos elementos que hemos visto repetidos varias veces hoy, este prana como vida, este rakshana como protección, gurunam en plural, no solo es los dos padres, sino que es también los antepasados. Todo esto lo puede hacer solo el hermano mayor. Entonces, mejor yo, que soy el hermano menor, me ofrezco en su lugar. Eh, no sé si notan el cambio. En la épica, el hermano menor está dispuesto a ir a matar al ogro. Cómico, puesto que no lo podría hacer, pero en la obra de teatro se elimina esa comicidad, se va a dejar la comicidad para otros momentos, ya no va a ser gracioso uno de los hermanos, sino que va a ser gracioso el propio ogro y en función de su padre, y se cambia esto por otro ofrecimiento todavía más de sacrificio. Ya casi que como cierre, unas cuantas imágenes más de Rakshasas. Esto es del teatro de la India. Rasgos de Rakshasa, los colmillos. Cuando yo veo eso, se me viene inmediatamente a la mente la descripción de cuando aparecía Vaca, eh, y se describían esos colmillos como ansiosos de volver a morder, como que tenían toda la fuerza ahí acumulada porque hace rato que no se comían a nadie. No sé si nos quedará tiempo para el último. Ustedes me dicen, podemos dejarlo aquí. No sé si tendrán algún comentario, alguna pregunta o si nada más quieren que haga el 10 también. Los escucho. Yo pienso que podríamos concluir con el 10, profesor. Concluir, que sí lo terminemos. O empezar. Sí, sí. Sí, no, perfecto. Yo creo que sí nos da tiempo, es muy breve. Básicamente lo que ocurre es, teníamos una familia de 4 que se me convirtió en una familia de 5. Tengo que agregar uno más. Lo que hago es agregar un hijo y lo agrego en el medio. Y lo agrego en el medio para poder tener esa posibilidad del equívoco, el juego de palabras, con respecto al hermano del medio entre los Pándavas, que es Bhima. Para eso es que se agrega el del medio. ¿De dónde se agrega o de dónde se toma la idea? Hay dos posibilidades. La posibilidad uno, pienso yo que es la más obvia, la más evidente y tiene que tener algo de razón, es la que ha desarrollado Heidrun Bruckner
Y es esta idea de que la obra de teatro de Vasa no solo está tomando elementos del Mahabharata, sino que está tomando también de Aitareya Brahmana. En Aitareya Brahmana tenemos esta historia de Sunashepa y la historia, o por lo menos el inicio, la introducción de la historia, lo que se nos dice es que un padre tiene que ofrecer a su hijo. Este padre tiene tres hijos, el padre dice yo prefiero al mayor, la madre dice yo prefiero al menor, y entonces le corresponde a Sunakshepa, que es el del medio, ser sacrificado. Hay demasiados puntos en común con esto para no aceptar que esa es la fuente, o por lo menos una de las fuentes. Mi argumento sería que es una de las fuentes, no la única. La idea es cómo tomar ese modelo, cómo tomar ese otro precedente dentro de la misma literatura de la India y combinarlo o aprovecharlo en función de esta combinación que ya estoy haciendo aquí de las historias de Vaca con las historias de Hidimba. Si uno se queda solo en ese elemento de un hermano del medio, uno diría, pues sí, la fuente tiene que ser Aitareya Brahmana, está mucho más clara que, que esta otra. Pero cuando uno va sumando todos esos otros detalles de las órdenes de la madre, cuando uno se va a la formulación en el léxico, etcétera, mi argumento es hay muchas más pistas que solo ese detalle del medio. Y lo más razonable sería pensar, Hasa toma elementos de Aitareya Brahmana y toma elementos también de la historia de Bach. Lo que aparece en esta historia de Vaca es lo siguiente, y ustedes me dirán si les parece que tiene algo que ver o no. Dice el padre en la historia de Vaca, Maniante Kechit Atikam Sneham Putre Pitur Naraja. Entonces, Kechit Naraja, algunos hombres, Maniante, consideran el amor, Sneham, hace un rato les decía que uno no ama a alguien, sino que uno ama en alguien. Por eso putre aparece en locativo, es el amor en el hijo. En español diríamos tal vez el amor del padre por su hijo. El locativo queda raro, pero así es como se construye en sánscrito. Entonces, algunos hombres consideran el amor del padre por su hijo adhikam como superior, superior al amor que los padres pueden tener kaniayam en la hija. Nuevamente, en español el locativo queda como extraño, entonces hay que poner algo así como eso, al que tiene por su hija. Vean que este es el padre como diciendo, algunos dicen que los padres pueden llegar a preferir a su hijo. Esto es casi, casi como que si el autor de la obra épica estuviera anticipando lo que va a decir después el autor de la obra de teatro. Eso no tiene el más mínimo sentido, ¿verdad? Yo no puedo saber qué van a decir otros autores después cuando adapten mi obra. Lo que sí tiene sentido, y esa es mi lectura, es que la persona que adapta retoma esta idea de esta afirmación hipotética del padre y la convierte en una realidad, la convierte en un hecho a partir del modelo que le proporciona la historia de Sunakshepa en Aitareya Brahman. Esa es la lectura y la forma que le doy yo de unir estos tres textos en uno. Termina la cita diciendo, Naiva tu punarmama, tu liau bhaumatau. Pero no es así para mí, eso no es lo que yo pienso. Pues para mí ambos son estimados por igual. Entonces, en la épica teníamos solo dos hijos y los dos hijos eran queridos por igual. En la obra de teatro vamos a tener tres hijos, uno es más querido por el padre, otro más querido por la madre y el del medio por nadie. Y ahí es donde se lamenta. Como les decía, el padre aparece como Vrtaja, anciano, la madre aparece como Brahmani, como su esposa, y los hijos aparecen como el primero, el segundo y el tercero, Pratamaha, Dvitiyaha y Tritiyaha. Entonces, este que habla aquí es Dvitiyaha, el segundo. Por cuestión de hora, leo nada más la traducción. Dice el padre, no puedo dejar ir al mayor, que es el más querido para mí. Aquí la clave es este superlativo. Ishtatamam es el más querido. La esposa dice, así como mi señor quiere al mayor, resalto aquí el ichati, quiere, así también yo quiero al menor, y resalto aquí el ichami. Si se fijan, este ichati, ichami y ishtatamam son todos de la misma raíz ish, querer o desear. Entonces habla el dvitiya y dice, de los dos padres, Anishtaha, no querido, no deseado, indeseado por mis padres, por mis dos padres, Kasia y Danim Priyaha. ¿Querido de quién ahora? Ahora quién me querrá, ahora por quién seré querido. Y así es como cierra la combinación en esta obra. Agregamos al del medio y vamos a ver el jueves y las sesiones que quedan de la próxima semana, cómo se desarrolla ese tema del equívoco y el reconocimiento, lo que llamaríamos anagnórisis en el
del teatro griego. Y para cerrar hoy, unas cuantas imágenes más de estos rakshasas que viajan también al este y al sureste de Asia. Estas son representaciones en Japón de rakshasas también. No tengo yo el más mínimo conocimiento como para poder ofrecerles alguna especie de comentario útil sobre cómo se reinterpreta en esta otra cultura, en la japonesa, pero algunas personas como Charles Malamud en Francia y otros sí han desarrollado el tema. Entonces podrían investigarlo si fuera de interés. Con esto cierro por hoy, no sin antes agradecerles mucho su participación y como siempre ofrecerles si tienen algo que quieran comentar,